Jamás pensé que llegaría un momento en mi vida en el que despertar no implicara preparar café para alguien más, leer un mensaje de buenos días o tener que decidir si quería salir a caminar en compañía. Hoy en día, simplemente me levanto, me siento con calma frente a la mesa, con una taza caliente en la mano, y lo primero que percibo es el silencio. Pero no se trata de un silencio que duele o entristece, sino de uno lleno de presencia, de una calma que me pertenece. A los 70 años descubrí que estar solo no es sinónimo de vacío, sino una oportunidad para reencontrarme conmigo mismo. En ese silencio aprendí a escuchar mi verdadera voz, no la que usaba para encajar, complacer o responder lo que otros esperaban, sino la que durante años había quedado en segundo plano. En la vejez, la sociedad impone muchas expectativas, que te unas a actividades, que visites a los nietos, que no estés solo nunca. Todos parecen saber lo que deberías hacer, pero ¿qué sucede si no sientes el deseo de participar en reuniones o hacer nuevos amigos? ¿Y si estar con otros te hace sentir más solo que estar en paz contigo mismo? Yo también pasé mucho tiempo buscando compañía por temor al juicio, a ser visto como un anciano aislado, a que me olvidaran. Hasta que un día me cuestioné, ¿no será que el verdadero olvido ocurre cuando dejamos de ser fieles a lo que realmente sentimos? Ahí fue cuando mi perspectiva cambió por completo. Dejé de ver la soledad como carencia y comencé a verla como un refugio, como un espacio lleno de libertad. En ese proceso descubrí muchas verdades, algunas duras, otras liberadoras. Hoy comparto esto no para decirte cómo debes vivir, sino para que si algún día la soledad toca tu puerta, puedas recibirla sin miedo. A veces nos presionan tanto para mantener una vida social activa que olvidamos preguntarnos si realmente lo deseamos. Nos empujan a comportarnos como si aún tuviéramos 20 años, asistir a eventos, hacer amigos, sonreír todo el tiempo. Pero nadie se detiene a preguntarte si realmente disfrutas de todo eso o si en el fondo preferirías simplemente estar tranquilo, leyendo, caminando en silencio o contemplando el día desde una ventana. Existe la creencia de que socializar siempre es señal de bienestar, pero esa no es una verdad absoluta. Cuando me jubilé, muchos me recomendaron unirme a grupos de adultos mayores, tomar talleres, rodearme de gente. Escuchaba esos consejos con respeto, aunque por dentro sentía que esa necesidad no era mía. Con el tiempo comprendí que muchas personas proyectan sus propios temores en los demás. El miedo al silencio, a la soledad, al aburrimiento. Yo entendí que mi elección de estar solo no era tristeza, sino una decisión consciente. Incluso mi hija, con buena intención, me decía, «Mamá, salí más, no te encierres». Pero yo ya sabía que estar en calma conmigo misma no era encerrarme, sino abrirme a una nueva forma de vivir. Y aunque sus palabras venían cargadas de cariño, yo sentía que no lograban comprenderme. No me estaba encerrando. Me estaba descubriendo. Esa es la verdadera diferencia. No era ansiedad lo que sentía, ni aburrimiento, sino una serenidad profunda que no había experimentado en muchos años. Una calma que me ayudaba a pensar con más claridad, a valorar lo vivido y a enfocarme en lo que aún me faltaba por disfrutar. El problema no es estar con otros, sino sentir que debes hacerlo solo porque así se espera. No todos necesitamos compañía constante para sentirnos plenos. Algunas personas, después de haber dedicado toda su vida a cuidar de otros, hallamos en la soledad un espacio sanador, un rincón donde nuestros pensamientos fluyen sin interrupciones y nuestra energía no es condicionada por nadie. Y eso también es salud. Por eso, si te ocurre como a mí y prefieres el silencio de tu hogar o el sonido de tus pasos al caminar solo, antes que las reuniones llenas de ruido, no te culpes. No estás haciendo nada mal. Estás siendo fiel a ti mismo. Y en esta etapa de la vida, ser honesto contigo es uno de los mayores regalos que puedes darte. 2. No toda relación que se llama amistad lo es realmente. Durante muchos años pensé que tenía muchos amigos, compartía conversaciones,
risas, celebraciones, incluso algunas penas. Pero fue en los momentos más duros, cuando realmente necesité apoyo, que entendí la diferencia. Muchos de esos lazos eran solo coincidencias, relaciones superficiales disfrazadas de cercanía. No eran amistades verdaderas, sino vínculos de ocasión, personas que cruzaron mi camino, pero que no estaban dispuestas a caminar conmigo en tiempos oscuros. La primera vez que enfermé lo comprendí del todo, no porque estuviera sola en mi casa, sino porque el silencio del teléfono dolía más. Nadie preguntaba cómo me sentía, nadie se ofrecía a acompañarme al médico. Entonces vi con claridad que esas comidas compartidas, esos mensajes bonitos o esas salidas alegres eran parte de una ilusión, una imagen que yo había confundido con afecto profundo. Y sí, dolió, pero también fue liberador. Aprendí a distinguir entre quienes están por interés y quienes se quedan por amor sincero. Los verdaderos amigos no necesitan estar presentes todos los días, pero cuando los necesitas aparecen. No te juzgan, no piden nada, no hacen cálculos, simplemente están, y eso vale oro. Son pocos, a veces solo uno, pero su presencia vale más que decenas de compañías vacías. En la vejez es esencial observar con cuidado qué tipo de relaciones nos rodean, porque ya no tenemos tiempo ni fuerzas para gastar en lo que no nos hace bien. Esta etapa no es para fingir, ni para cargar con amistades que pesan más de lo que alivian. Uno aprende, con el tiempo, a valorar lo esencial, la calidad por encima de la cantidad, y a elegir vínculos que nos ofrezcan paz, respeto y autenticidad. Y si al hacer esa limpieza emocional descubres que quedan muy pocas personas a tu alrededor, no te angusties. A veces es necesario pasar por esa etapa de vacío para darle espacio a lo auténtico, a lo que nace del corazón y no de la costumbre o la obligación. Incluso si esa amistad verdadera llega tarde, si es leal, silenciosa y sincera, tiene el poder de transformar tu vida. Tercera verdad. La familia no siempre es ese refugio incondicional que imaginamos. Desde niños nos enseñan que la familia es nuestro pilar, el lugar seguro al que siempre podremos regresar. Se nos repite que los lazos de sangre son los más fuertes, pero la realidad a veces es muy distinta. Con los años, uno descubre que la familia también puede ser fuente de dolor, distancia o indiferencia. Y esto se siente con más intensidad en la vejez, cuando más se necesita cercanía y en su lugar solo hay silencio. He conocido a muchas personas mayores que sufren más por la ausencia emocional de sus hijos que por enfermedades. Hijos que ya no llaman, nietos que se olvidan, hermanos que se alejan sin motivo claro. No siempre hay peleas ni grandes discusiones. A veces simplemente se van, atrapados en sus propias vidas, y el vínculo se va deshaciendo como una carta que jamás se entregó. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde quedó esa familia que prometía estar siempre? Yo también lo viví. Esperé llamadas que nunca llegaron, visitas que no se concretaron. Al principio dolía. Me culpaba, pensaba en qué pude haber hecho mal, pero con el tiempo entendí algo fundamental. No todos saben amar como uno espera. No todos tienen la capacidad o el deseo de acompañar a alguien en su fragilidad. Aceptar. Eso no es rendirse, es encontrar paz. Aprendí a redefinir lo que significa familia. Dejé de verla como una estructura obligatoria y empecé a reconocerla en aquellos que me acompañan de verdad. Quien escucha sin juzgar, quien aparece sin condiciones, quien celebra conmigo los momentos pequeños o sostiene mis silencios más profundos. A veces es un amigo, un vecino, o alguien que llegó tarde pero con el alma abierta. No hay nada de qué avergonzarse si tus lazos más sinceros no vienen del mismo árbol genealógico. Al contrario, es liberador, porque entender esto te permite dejar de buscar afecto en lugares vacíos y empezar a sembrar amor donde sí puede crecer. Incluso en la tercera edad aún puedes formar una familia, aunque no compartas el apellido, cuando eliges rodearte de vínculos reales. Durante mucho tiempo, confundí la compañía con la verdadera amistad. Cuantas más personas me rodeaban, creía que estaba haciendo bien las cosas. Reuniones, charlas superficiales,
saludos por compromiso, pero en medio de todo eso sentía un vacío constante. No lo entendía y me preguntaba, si tengo a tanta gente alrededor, ¿por qué me siento solo? Con el tiempo comprendí la diferencia. No todos los que se ríen contigo son amigos de verdad, ni todos los que te llaman lo hacen porque realmente les importas. Muchas de esas relaciones eran pasajeras, convenientes y agradables en la superficie, pero sin raíces profundas. Y cuando enfrenté momentos difíciles, una pérdida, una enfermedad, días oscuros, la mayoría de esas personas desaparecieron. Solo unos pocos se quedaron. Fue entonces, cuando el ruido se apagó y el escenario quedó vacío, que pude ver quiénes eran mis verdaderos amigos. No necesitaban grandes gestos, simplemente estaban ahí. Me trajeron sopa caliente sin que se lo pidiera. Se sentaron en silencio a mi lado, me enviaron mensajes que decían, pensé en ti hoy, sin esperar respuesta. Eran pocas pero suficientes. Aprendí que una amistad auténtica vale más que 100 conocidos. No se trata de llenar la agenda, sino el alma. Un amigo verdadero no siempre está disponible, pero siempre es confiable. No juzga, no exige ni compite. Acepta, escucha y refleja quién eres, incluso cuando tú mismo lo has olvidado. A esta edad, ya no busco agradar ni pertenecer a grupos. Busco conexión genuina. Prefiero el silencio con alguien que me conoce a una fiesta llena de rostros que me ignoran. Porque entendí que la amistad no se mide en cantidad, sino en calidad. Y esa calidad es rara, preciosa y suficiente. Algunas relaciones familiares se desgastaron, no por falta de intentos, sino porque no había reciprocidad. Cuando das y das, pero no recibes comprensión ni respeto, llega un momento en que algo se rompe. Alejarse de un familiar no es un acto de maldad o rencor. Muchas veces es una decisión de dignidad y cuidado personal. También me di cuenta de que hay personas fuera de la familia que te tratan con más cariño, que te escuchan sin juzgar y te apoyan sin condiciones, amigos que se vuelven como hermanos, vecinos que te cuidan más que tus propios hijos, compañeros que están presentes en los momentos difíciles mientras los parientes simplemente no aparecen. Hoy sé que la verdadera familia no siempre lleva tu apellido, que los lazos del corazón pueden ser mucho más fuertes que los de la sangre, y que no es necesario forzar relaciones solo porque sean hermanos o hijos. Si alguien te lastima, te hace sentir menos o no te cuida, tienes el derecho de alejarte y elegir tu tranquilidad. A esta edad, lo importante no es tener la razón, sino la paz. Simplemente estaba siendo yo misma, y por primera vez en mi vida, eso era suficiente. La soledad que se elige no tiene nada que ver con el abandono. Es una decisión consciente. Es aprender a disfrutar de tu propia compañía, de tus pensamientos y de tus propios tiempos. Es levantarte cada día sin depender del estado de ánimo o planes de nadie más. Es tomar tu café a tu manera, caminar a tu propio ritmo, leer sin interrupciones, dormir sin ansiedad y sobre todo, dejar de necesitar la aprobación constante para sentirte valiosa. He comprendido que muchas personas, aunque estén rodeadas de compañía, se sienten solas, mientras que otras, como yo, vivimos en soledad pero nos sentimos completas. La verdadera compañía nace de la conexión contigo misma. Y cuando estás bien contigo, cualquier vínculo externo es un complemento, no una necesidad desesperada. Así que sí, estoy sola, pero no triste, ni incompleta, ni esperando a alguien. Estoy en mi propia compañía y por fin entendí que eso no es un fracaso, sino una conquista, una libertad que no cambiaría por nada, porque en esta etapa de la vida lo más valioso que tengo es mi tranquilidad. Ahora, con 70 años, puedo afirmar con seguridad que la soledad elegida no representa una derrota, sino una declaración de libertad. Existe una gran diferencia entre estar sola por abandono y estar sola por decisión propia, y esa diferencia se siente profundamente en el corazón.
Cuando eliges estar sola, es porque valoras tu paz por encima del ruido y porque sabes qué es lo que realmente te beneficia. Después de haber pasado toda una vida complaciendo, cuidando y esperando, ahora te toca priorizarte a ti misma. No es que no quieras a los demás, sino que ya no necesitas llenar tus silencios con cualquiera. Ya no aceptas migajas emocionales ni presencias vacías. Prefieres estar en tu propia compañía antes que con quienes te restan energía. Eso es valentía, porque en un mundo que valora la popularidad, tú decides apostar por la autenticidad. Estar sola por elección también significa tener tiempo para ti, para pensar, crear, descansar y decidir sin presiones. Significa poder leer un libro completo sin interrupciones, preparar la comida que te gusta sin críticas o simplemente mirar el techo sin dar explicaciones. Es tomar el control de tu tiempo y energía. Y lo más hermoso es que, al elegir tu soledad con amor, estás más abierta a conexiones auténticas. Ya no necesitas convencer a nadie de que esté contigo ni mendigar atención. Cuando alguien llega realmente para sumar, lo recibes con gratitud, no con desesperación, porque sabes que tu valor no depende de cuántas personas te rodean, sino del respeto que tienes por ti misma. Nos saludamos con una sonrisa y cada una siguió su camino. No intercambiamos palabras, pero ese pequeño gesto me reconectó con algo más grande. Fue un recordatorio de que no estoy sola en esta etapa de la vida, que muchas otras mujeres transitan caminos similares, buscando paz y sentido. Estas conexiones breves no sustituyen las relaciones profundas, pero las enriquecen. Nos hacen sentir que aún somos visibles, que todavía podemos compartir nuestra humanidad con otros. No importa si no recuerdas sus nombres o si volverás a verlos. Lo esencial es que por un instante, dos almas se reconocieron y se acompañaron mutuamente. Por eso he dejado de subestimar estos pequeños gestos cotidianos. Me esfuerzo por ofrecerlos y también por recibirlos con gratitud, porque cuando aprendes a vivir felizmente en la soledad, comprendes que cada pequeño puente hacia los demás, por simple que sea, es un regalo. Un regalo que suaviza el día, acaricia el alma y nos recuerda que seguimos conectados a la gran red invisible de la vida. La paz interior no depende de cuántas personas estén a tu alrededor. Durante mucho tiempo pensé que la felicidad dependía de tener una red activa de familiares que te llamaran, amigos que te visitaran y vecinos que te incluyeran en sus reuniones. Pero con el tiempo, y especialmente en esta etapa de soledad, descubrí una verdad profunda y liberadora. La verdadera paz interior surge de la calidad de la relación que tienes contigo mismo, no de la cantidad de personas que te rodean. Al principio, una casa vacía me parecía un eco doloroso de todo lo que había perdido. Las voces familiares, las risas, los ruidos cotidianos, me lastimaba el silencio. Pero un día, en medio de esa calma, comprendí algo esencial. Ese silencio no era una condena, sino un espacio sagrado, un lugar para reencontrarme conmigo misma sin interferencias ni obligaciones. Donde antes sentía ausencia, empecé a percibir presencia, la mía. Aprendí que la paz no llega cuando otros llenan tus vacíos, sino cuando dejas de necesitar que lo hagan. Empecé a disfrutar mis propias rutinas, mis pausas y pensamientos, a escucharme sin juzgarme, a ser mi propia compañía sin reproches. Y en ese proceso se encendió una luz suave dentro de mí, una serenidad que nunca había sentido cuando el ruido externo dominaba mi vida. Compartir la vida con otros es hermoso, por supuesto, pero también es valioso descubrir que puedes estar contigo mismo y sentirte completo. La soledad deja de ser temida cuando la transformas en un refugio, cuando la ves no como una carencia, sino como una elección de amor propio y aceptación. Hoy, a mis 70 años, no mido mi bienestar por la cantidad de llamadas que recibo, ni por los compromisos sociales que tenga. Lo mido por la calma con la que despierto, por la paz con la que cierro los ojos cada noche, por la dulzura de estar conmigo misma sin necesidad de máscaras. Porque esa es la amistad más fiel que uno puede tener, la que construyes contigo mismo. En resumen, a lo largo de esta reflexión,
He compartido experiencias que no siempre son fáciles de nombrar, pero que forman parte de una verdad profunda que muchos adultos mayores conocen en lo más hondo del alma. Con el tiempo, aprendes que no todo lo que brilla es compañía, ni todo lo que se va es pérdida. Algunas personas y cosas simplemente cumplen su ciclo. Lo importante es no quedarnos atrapados en lo que ya no está, sino abrir espacio para lo que aún puede florecer, incluso en la calma de la vejez. Hay una libertad inesperada cuando dejas de esperar que otros llenen tus vacíos, cuando ya no sientes la necesidad de agradar, justificarte o encajar en moldes ajenos. Esa libertad, aunque a veces solitaria, es profundamente sanadora, porque en ella descubres que puedes ser suficiente, que puedes escucharte sin miedo, caminar sin compañía y aún así sentirte completo. La soledad deja de ser un castigo y se convierte en un refugio. No es fácil llegar a este punto. Se necesita tiempo, desilusión, valentía y mucha paciencia contigo mismo. Pero cuando llegas, la vida cambia de color. Dejas de correr, luchar y forzar. Empiezas a elegir con claridad a quién permites entrar en tu vida, a qué dedicas tu energía y qué cosas ya no tienen sentido para ti. Y esa claridad, aunque dolorosa al principio, trae una paz que ninguna multitud podría darte. Conexión más importante en esta etapa no es con tus hijos, ni con viejos amigos, ni siquiera con una pareja. Es contigo mismo, con ese ser que ha sobrevivido al dolor, a la pérdida y al silencio, que sigue respirando, levantándose y teniendo algo que decir. Cuando te reconoces y te aceptas, cuando te abrazas sin reproches, descubres que ahí comienza todo lo demás. No estamos aquí para acumular personas, sino momentos, no para mantener vínculos que ya no nos nutren, sino para cultivar una paz interior que dependa solo de nosotros. Si te sientes solo, empieza por hacerte compañía. Si te sientes vacío, comienza por llenarte de presencia. La vida no termina cuando los demás se van, sino cuando dejas de ser fiel a ti mismo. Por eso hoy elijo la soledad, no como un castigo, sino como un camino. Un camino que puede doler, sí, pero que también puede sanar. Que puede ser silencioso, pero lleno de sentido. Porque al final, lo que da valor a la vida no es cuántos nos rodean, sino cómo hemos aprendido a vivir con nosotros mismos. Y si logras hacer las paces con eso, no importa quién venga o quién se vaya, siempre estarás en casa.